El candidato presidencial que obtenga la victoria en los comicios del 5 de mayo tendrá que formar un gobierno envuelto en un mar de problemas económicos, sociales, ambientales, diplomáticos y políticos. Esa realidad será particularmente dura si el ganador carece de fortalezas, innovadores planes de acción y verdaderos puntos de apoyo para formar un gobierno de amplia base que promueva una constituyente. Desde hace años, la sociedad panameña reconoce la necesidad de la refundación del Estado y la importancia de dar pasos firmes para vencer la inequidad y promover una reforma fiscal justa, duradera e inaplazable. A través de Café Bayano queremos llamar la atención sobre los grandes desafíos que enfrenta Panamá y que ya no encuentran forma de ser atenuados con la demagogia, la dádiva y el clientelismo. Los próximos 5 años serán decisivos para delinear el futuro de los panameños y las panameñas y elegir el camino del desarrollo humano o la subordinación a los intereses foráneos y antinacionales. Damos una cordial bienvenida a los televidentes que nos sintonizan cada semana y de igual forma a todos los que nos siguen en Café Bayano en las redes sociales. Para conocer los puntos de vista de especialistas de los distintos temas sociales, económicos, políticos e internacionales en este espacio televisivo que le ofrecemos al pueblo panameño. Hoy abordaremos un tema que es el desafío que enfrentará el nuevo gobierno en Panamá. Y nuestros invitados al programa son la periodista y corresponsal en Panamá de Telesur, Reca Chandiramani, y el profesor Roberto Pinot, sociólogo y docente universitario. El 5 de mayo se elegirá un nuevo gobierno en el que efectivamente tendrá grandes dificultades que enfrentar o grandes retos que enfrentar, sobre todo en un mundo que tiene grandes dificultades como las guerras de Ucrania, como los problemas que hay en el Medio Oriente, ¿verdad? Eh, y además de los propios problemas internos que tienen que ver con la deuda externa y tienen que ver con el modelo económico que vivimos en Panamá. ¿Cree usted que cuáles son las dificultades que tendría que enfrentar este gobierno, además de esas que estamos planteando? Yo creo que la pregunta que estás planteando en efecto tiene una idea de fondo, ¿no? Y yo creo que uno de los primeros retos es poder hacer que la gente, las autoridades y los gobiernos tengan meridiana claridad de esa idea de fondo. Esa idea de fondo es la que está planteando que lo que ocurre en Panamá tiene vinculación a lo que ocurra y lo que ocurre en otros sitios, en otras latitudes, ¿no? Dentro de la región esta que llamamos latinoamericana como fuera de ella. Si eso lo tenemos claro, las cosas que se hagan acá van a tener ese elemento y no vamos a estar dando tumbos. Cuando se plantea esto, no quiere decir que sea lo mismo que, bueno, ahora yo me pliego a algunos de los grandes poderes y me someto y hago perder la soberanía económica y hasta territorial eh, y todas las dimensiones de soberanía. Me someto, dejo de ejercer esa soberanía y entonces hacemos lo que alguno de los poderes está tratando de desarrollar, que es lo que hemos visto en casi todos los candidatos. En los candidatos, yo creo que en las candidatas no la he visto, no me consta, pero en los candidatos a elecciones ahorita todos han ido a ver y a buscar la aprobación, la bendición en la embajada norteamericana. Ya eso nos dice algo, ya eso nos dice no que se va a conjugar a la hora de una gestión gubernamental, se va a conjugar con las distintas fuerzas y ver qué es de todo lo que aparece, lo que conviene al país, sino que se va a jugar, se va a llevar una gestión en función de los intereses de uno de los polos que en la geopolítica vemos. Entonces me parece que
eso es algo que se pasa de largo, pero me parece que es un reto que, hay que se tiene. De allí, de allí cuando saltamos a eso, está todo el tema de la dispersión, de la atomización que hay en el país. Y me parece que antes de entrar a ver sectorialmente qué problemas hay, que si el empleo, que si la salud, que si el agua, etcétera, creo que hay que alinear políticamente, ¿sí?, lo que sería esa gestión para poder enfrentar los distintos problemas. Eso pasa, en mi opinión, por una unidad nacional, pero no una unidad nacional como planteaban algunos de los candidatos. Planteaban, sí, cuando estemos en el gobierno podemos hacer una alianza, podemos hacer una concertación con los diferentes partidos. No, 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 no. De eso no se trata porque es más de lo mismo. ¿Sí? Se trata es de hacer una unidad nacional, pero con los sectores sociales, que son los que sufren y además pueden ser más parte de la solución que generar más problemas de lo que hasta ahora se han estado dando. Así que pienso que por ahí, para comenzar, esos dos retos son claves y no veo en el horizonte que la mayoría de los candidatos estén dispuestos a afrontarlo, ¿no? Los problemas que enfrenta Panamá obligan a pensar en las respuestas que dará el nuevo gobierno a las dificultades económicas, políticas y sociales. En ese sentido, deseo preguntarle a Rekha Chandiramani, ¿qué visión tiene usted como economista o investigadora en temas económicos sobre lo que debe enfrentar el gobierno y de qué manera privilegiar los temas principales en la sociedad panameña? Hola a todos y a todos los que nos escuchan. Gracias a Bayano Digital por la invitación. El próximo gobierno tiene retos muy grandes en el tema económico, pero no solamente el próximo gobierno, sino el país entero. Como sociedad nos vamos a enfrentar a, en materia, creo que a puntos de inflexión importantes en cuanto al modelo económico que tendríamos en los próximos años. O sea, el país tiene una deuda que en poco, si no es que ya la superó, los 50.000 millones de dólares de deuda externa. Eso sin contar lo generado por las compañías, por ejemplo, como ENA o la deuda de Tocumen. Ese es del sector público o no financiero. Entonces, es un monto que crece vertiginosamente. Cada año este gobierno casi duplicó la deuda de los últimos años. Entonces, el nivel de endeudamiento tan acelerado para cubrir gastos corrientes va a ser algo totalmente insostenible dentro de los próximos años. Todavía este gobierno no reventó esa bomba, que no le explotó la bomba porque hay todavía un apetito por los bonos de Panamá. Pero eso también puede convertirse en un arma de doble filo que va a enfrentar eh, el próximo gobierno, ¿no? Hemos de facto perdido el grado de inversión. Los préstamos van a costar mucho más. Los préstamos de las multilaterales no solo requieren pues este apetito, sino que también ellos exigen cuando se dan estos préstamos una serie de que el país cumpla, ¿no?, con ciertas medidas. Y entonces el próximo gobierno en los próximos años va a tener que también ver cómo se dice, ¿no?, cómo pone la casa en orden. Y parte de eso es que las finanzas públicas puedan ser utilizadas de una manera como que cumplan, ¿no?, con este principio del buen padre de familia. Actualmente no se está cumpliendo. Este gobierno, hay que decirlo, claro, viene
de tendencias también de los pasados gobiernos de un endeudamiento muy marcado para, en el caso desde Martinelli y Varela, para hacer obras. Este lo ha llevado al punto de un endeudamiento para cubrir gastos, lo que es bastante peligroso, ¿no? Habrá, se podrá revertir esa tendencia. Ahí es donde, en mi opinión, va a radicar pues el talento de los que vengan o la visión del próximo gobierno, ¿no? Panamá tiene capacidad de endeudarse en el próximo quinquenio. El problema, según ven algunos analistas, es que esa dificultad tendría que ser enfrentada a través de nuevos impuestos que ayuden a resolver ese endeudamiento y el pago a los agentes acreedores externos. Eso implicaría una decisión de carácter político también. Y habría que enfrentar el tema de la pobreza y la dificultad que tienen las capas medias y los sectores desposeídos ante la dificultad de un empleo digno y la posibilidad de prosperar económicamente con un crecimiento del PIB en función de las posibilidades que tiene el país. ¿Cómo ve usted este panorama en un futuro inmediato? Bueno, en efecto, la primera solución que usualmente los gobiernos de la que se habla es el aumento de impuestos, pero ir a ese debate nos está sacando del contexto de todos los impuestos que deberían estarse pagando y no se están pagando. El Estado no está recaudando. Entonces, ese es el primer debate que incluso irónicamente lo dice, uno no creería, ¿no? Que estas instituciones, las IFIs, usualmente siempre van es por decirle a los gobiernos que se cobren más impuestos, pero el caso de Panamá, de la evasión fiscal, es tan obscena en este país. El no pago, los créditos fiscales este gobierno ha dado para el turismo, están llegando a 1.000 millones por cada industria nueva que está incentivando, prácticamente también está asumiendo los gastos, todos los costos operativos en muchas industrias. Entonces, este gobierno ha dado incentivos tan inéditos como eso, asumir las construcciones, asumir todos los costos iniciales para incentivar una industria, y eso no es sostenible en ninguna parte del mundo. Entonces, la evasión, empezar a cobrar lo que no se está cobrando, empezar a cobrar lo que se debería, los impuestos que deberían entrar a las arcas del Estado, me parece a mí mucho más importante políticamente, y ahí es donde también se va a tener que enfrentar el nuevo gobierno, porque en este contexto de evasión fiscal tan alto, donde se ve que los fondos de los préstamos no se están utilizando para sacar a la población necesitada de los índices de pobreza, de desigualdad, va a ser muy, muy difícil subir impuestos si no se atiende primero la evasión, si no se atiende primero estos grandes, pues, plataformas que da el Estado, ¿no? Legalizadas para evadir, para eludir, incluso ahora para vender créditos fiscales, o sea, que permite que personas puedan o compañías puedan lucrar convirtiendo sus créditos fiscales en dinero líquido. Entonces, todas estas cosas que son son incluso unas formas, ¿no? De extraer del erario dinero en forma de créditos fiscales vendibles, es una extracción clara, ¿no? ¿Cómo decirle entonces a una población cada vez más empobrecida eh, que tienen que pagar más impuestos por, la, por sus servicios, por lo que compra, por sus necesidades básicas, cuando estamos también en una situación de que los impuestos
están siendo pagados por esto que le llaman clase media, pues la clase trabajadora en los últimos años es la que está absorbiendo a través de los salarios la mayor cantidad del impuesto sobre la renta que está recibiendo el Estado, no son las empresas. Entonces, esto tiene que verlo el próximo gobierno, más que por cobrar más, hacerlo, implementar una justicia fiscal. Licenciada Reca, usted ha hablado de las grandes dificultades económicas que tendrá el próximo gobierno, o los grandes retos que tendrá el próximo gobierno, y uno de los temas que planteó el tema de la evasión fiscal. Pero también quisiéramos saber cómo queda el tema del tratamiento de la mina en el próximo gobierno, que va a ser uno de los grandes problemas que tiene el Estado, el próximo presidente, e igualmente lo de la Caja del Seguro Social, que tienen que ver con temas económicos, temas que afectan socialmente a la población. ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, yo pienso que el tema, tanto minero como el tema de la caja del seguro social, sin demeritar que tiene implicaciones económicas, es más bien un tema de posiciones políticas, que los gobiernos, los últimos, se han abstenido de tener esta discusión ideológica. La primera discusión que tenemos que tener para la caja del seguro social es una discusión de la postura, ¿no? ¿Qué significa el seguro social, la solidaridad? Para no entrar en esas discusiones, pues lo que llaman los poderes fácticos, reducen eh, estos debates al plano técnico y dicen que se está quedando sin fondos el subsistema solidario. Pero si vemos a la caja de seguro social como un todo, pues tiene fondos por 11.000 millones de dólares. Entonces, es para mí, en mi opinión, un tema político que debe asumir y debe estar, ya hay desde los sectores sociales varias propuestas, ¿no? Para la caja del seguro social, propuestas integrales. El gobierno ha querido deslegitimar su participación en estas mesas, precisamente siempre con este cliché, ¿no? De no convertir esto en un debate ideológico, de mantenerlo como un debate técnico. Entonces, mientras estemos desde los sectores sociales siguiendo ese guión, eh, que los gobiernos luego, manipulados por los intereses que quieren privatizar el manejo de los fondos de la caja del seguro social, entonces pues vamos a quedarnos en eso, ¿no? Entonces, sí hay un reto grande, pero para resolver lo de la caja del seguro social, pero me parece que el próximo gobierno debe hacerlo desde esta postura integral, sin fingir que va a incluir a los sectores sociales, ¿no? Y abriendo realmente el debate a todos, a todas las propuestas que ya existen. En el tema de la mina, creo que también es un tema político, ¿no? ¿Cuál va a ser el modelo de bienestar social? Porque creo que ya el modelo de crecimiento económico está totalmente desfasado, está probando que todo lo que ha crecido este país no se ha traducido en bienestar, sigue la desigualdad. Entonces, la postura política del próximo gobierno tiene que eso, redefinir cuál va a ser el entendimiento del bienestar social en este país. A partir de allí es donde entraría o no el modelo, no las actividades, si se va a desarrollar la agricultura, la industria primaria, cuál sería el modelo económico que aspire a ese bienestar, ¿no? Más allá del crecimiento del PIB, que ya está probadamente desfasado, hasta como medición del mismo desarrollo, ¿no? No sé si usted comparte la visión de otros analistas en el sentido de que los problemas que vive Panamá en la actualidad son el resultado no solamente del agotamiento de un modelo, sino de una crisis
que permea a distintas áreas de la vida de los panameños. Entre esas áreas habría que destacar principalmente la pérdida de la calidad de vida unida al deterioro ambiental, a la falta de agua potable, al mal uso de los recursos naturales y al extractivismo como una salida económica traumática. ¿Cómo visualiza usted este enfoque que hacen otros analistas desde la perspectiva de una entendida en materia económica que ve a Panamá en una situación problemática? Sí, yo coincido con esa visión. Es una, le llaman una policrisis. Eh, Estamos viendo pues en vivo el deterioro de la calidad de vida, del ambiente, de la calidad del aire, de los niveles de salud, de los niveles de educación que tenemos más de 40 años de atraso. Entonces, esta visión, por eso se debe reenfocar para que ya sea el crecimiento o estos modelos económicos a los que aspiran o lo que están prometiendo, ¿no? También los candidatos y las candidatas, se refleje en un bienestar social, que no sea solamente, que no se traduzca solamente en tener poder adquisitivo para comprar, porque al final suplir con las necesidades básicas, salud, vivienda, dentro de esta lógica mercantilista, siempre no, siempre va a dejar pues a una parte de la población por fuera, ¿no? Que no puede acceder y ya tenemos a este modelo transitista donde básicamente las provincias que están al borde del canal de Panamá son las que pueden tener acceso a estos niveles de trabajo para, entonces no puede, tiene que haber un desarrollo de las otras provincias, un desarrollo que pueda llevar a todo el país, ¿no? A un nivel de bienestar social, entendido de otra manera, ¿no? Entendido no solo como el poder adquisitivo, como ya dije, ¿no? Sino que se pueda traducir en que todo el mundo pueda tener sus necesidades básicas suplidas. También ahí habría que entrar a debatir o a entender, ¿no? ¿Qué entendemos por Estado? ¿Cuáles son las funciones? ¿Cuál va a ser el alcance del Estado? Creo que eso se ha reflejado también mucho en el debate de los candidatos. Unos dicen, bueno, vamos, por ejemplo, el candidato Lombana dice, no, vamos a dar los paneles solares, no los vamos a dar. Creo que eso refleja esta bipolaridad un poco del, si el Estado va a ser el proveedor o no, o va a ser facilitador de los negocios privados. Creo que ahí está el debate mayor, ¿no? Definitivamente que el país el país y la población ha cuestionado enormemente la función y el papel de los poderes del Estado, sobre todo la institucionalidad, en instituciones como la Asamblea eh, y el Poder Judicial. Y evidencia de eso son las elecciones que se vienen manejando o se vienen dando ahora hace poco. ¿Cómo nosotros, qué retos tendrá que enfrentar el gobierno, digamos, el próximo gobierno, sobre el tema de los poderes del Estado, donde se plantea, y todos han venido planteando la necesidad de reformar la Constitución? ¿Sobre qué vía y sobre qué base debieran desarrollarse esas reformas que puedan hacer correcciones a las críticas que la sociedad hace de esos poderes del Estado? Sí, definitivamente que aquí hay que estar hablando en serio y en firme lo que se ha dado en denominar la refundación de la República. Pero esa refundación de la República, uno de sus caminos está casualmente en refundar toda la institucionalidad, primero política. Entonces, ese rehacer la sociedad nuestra
desde lo político y tiene que llegar incluso hasta el rehacerlo en las ideas que tenemos en este país de relacionarlo con los demás, unos con otros. Por supuesto que va a ser todo, debe ser todo un proceso. O sea, que si nosotros llegamos y decimos, bueno, vamos a refundar la república y entonces aquí a cambiar la constitución, sí, eso es un paso. Pero para que ese paso se dé en la orientación que resuelva los problemas, que supere las problemáticas que hoy tenemos, que supere el tema de la representatividad real o de la participación directa que pueda solventar lo que la representatividad, o sea, aquellos que nos representan, que no terminan representándonos una vez toman posesión. Entonces, tiene que llevarnos a otros estilos, otra sustancia de decidir en este país. Y esas eh, formas, esas, digamos, estructuras vienen a ser lo que comúnmente ya se denomina la democracia participativa. Entonces, aquí nos tienen en un jueguito, ¿no? Porque yo puedo concebir, bueno, la democracia, pero en la sustancia que establece la norma de cómo relacionarme con los demás para poder tomar decisiones que convengan a todos. Pero aquí nos tienen encajonado en la democracia en su aspecto, digamos, procedimental. Y procedimental en lo que tiene que ver con la elección en un momento dado o cada 5 años o en el caso de instituciones. También hay eso, hay cada cierto tiempo, porque instituciones, por ejemplo, la Caja de Seguro Social, hay una escogencia, hay una elección de personas. No participa todo el conjunto de los que participan en un torneo como para escoger un presidente, diputados y demás, pero eso también tiene que ver con elección de autoridades. Entonces, todo esto se tiene que revisar, todo esto se tiene que revisar y no puede ser que las normas estén establecidas para dejar cheques en blanco a aquellos que se escogen en los distintos niveles y después no haya manera de poder ajustar eso. ¿Cómo ajustarlo? La Constitución dice que el pueblo es el soberano, comenzando la Constitución, capítulo, artículo 2. Pero después entonces dice, bueno, que se va a trabajar, se va a escoger a través de gente que represente en tres órganos del gobierno. Sí, pero el tema es que una vez se posesionan, hasta ahí perdemos el resto de la ciudadanía, perdemos esa soberanía realmente. Entonces no hay soberanía popular en lo real, porque no hay manera de que se pueda corregir el rumbo de que aquellos que se ha escogido como autoridades para que nos representen en un determinado ámbito presidencial, de legislación o el que sea, no nos representa, pasa a representar es a algunos sectores que tienen mucho poder en este país y hasta ahí el resto quedamos es viendo lo que está ocurriendo. O sea, no hay capacidad de decidir. ¿Ya? Y no puede ser con eso de que hay que tener una serie de firmas, no, no puede ser, ese no es el mecanismo. Con eso de la firma ya hemos visto más de una vez que eso es bien mareador, bien enredador, que lleva a que no se logre realmente tomar una decisión por parte del soberano. Entonces, estamos hablando de que se requiere efectivamente refundar la sociedad panameña. Se requiere voltearla totalmente, desde el ámbito económico, político, eh, en el ámbito de la cultura, de las ideas que acompañarían a todo este proceso. En el ámbito económico, o sea, no puede ser que siga todo solo beneficiando a la zona de tránsito y a las actividades vinculadas a la zona de tránsito y a los que son dueños de las principales actividades de esa zona de tránsito. O sea, hay que modificar eso.
en esta sociedad. No puede ser que solamente sean a los de arriba los que más poder tienen, ¿no? Aquí en los bancos dicen, bueno, es que los de abajo no son sujetos de crédito o es suficiente, el suficiente crédito que puede permitir realmente tener un desarrollo pleno. Así que, o sea, hay que modificar todas estas reglas del juego que permitan en lo económico, en lo político, en las decisiones y en la cultura poder enrumbar y resolver los problemas que hoy tenemos, que en la medida que se siga con este modelo en el cual estamos todos aquí implicados, sobre todo desde después de la invasión que se impuso a la fecha, que ya ha mostrado que no resuelve los grandes problemas del país. Entonces, en la medida que salgamos de ese modelo, entonces podremos estar viendo que se pueden resolver los problemas que el mismo modelo ha suscitado. Seguimos en profundidad el análisis de los desafíos nacionales que surgirán en el 2024 como resultado de la elección del nuevo gobierno. Licenciada Reca, uno de los grandes problemas del país y que tiene que ver con el tema del desarrollo, y usted lo planteó dentro de la concepción mercantilista del modelo que busca ampliar el poder adquisitivo, ¿verdad? Es el tema de la educación. ¿Cómo afecta efectivamente cómo tendría que enfrentar el próximo gobierno el tema de la educación, entendiendo los temas, los aspectos que usted ha abordado a lo largo de esta conversación con Café Bayán? No, esa es una pregunta difícil porque si pues lo decía Freire, ¿no? La educación se ha transformado, la educación formal, en un instrumento para adoctrinar eh, a las masas a prácticamente ser un instrumento, ¿no? De estos sistemas neoliberales. Entonces, ahí vuelvo y yo tengo ahí más preguntas que respuestas. ¿No va a ser este sistema formal el que de verdad nos va a dar las herramientas para alcanzar el bienestar social, el buen vivir, que puede ser una filosofía adoptada en Ecuador, por ejemplo, en otros países? Pero el bienestar social va a ser esta educación la que nos va a llevar a ese punto. Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Por qué en las reformas educativas la mayor prominencia lo tiene el Estado, que sabemos el nuestro está, es totalmente instrumentalizado por el neoliberalismo para que continúe siendo un facilitador de los negocios? Entonces, por eso no es casualidad los bajos niveles de calidad educativa, ¿no? que tenemos en este país. Por eso pienso que sectorizar estos análisis, o, por ejemplo se ha hecho en los debates, ¿no? Sectorizarlo por temas, no permite ver o no permite estudiarlo integralmente. Entonces, permite a los que controlan el Estado desviar, ¿no? Desviar a la población votante, no votante, de exigir un proyecto país, no me gusta usar esa palabra, pero un proyecto país que tenga una filosofía de que qué va a ser primero, el bienestar social, que requiere que el Estado asuma eh, lo que dice la Constitución que debe hacer, pero que en Panamá se ha dejado de facto, por ejemplo, la educación, la salud. Hay cierta cobertura, pero no es muy clara. Si no se tiene el dinero, la calidad es mucho peor. Entonces, si el Estado va a jugar un papel o no en cumplir por lo menos con el agua, la recolección de la basura, la salud, la educación, y ya entonces podemos, a partir de la cobertura de esas necesidades básicas, hablar entonces de lo que viene después, porque Panamá es un país rico, hay muchas posibilidades de desarrollo que no tienen, que no están alineadas al extractivismo que viene, saca los recursos y se va, nos deja
las aguas contaminadas, nos deja el ambiente también eh, muchas veces en condiciones donde no se puede vivir, ¿no? Eh, para ello, para desarrollar estos otros polos, se requiere una educación más técnica, una educación avanzada, una educación más crítica, eh, que el sistema no nos está dando. Por eso el extractivismo también es la admisión de un Estado que quiere regresar, en vez de ir hacia buscar un post-transitismo, nos lleva a un extractivismo, eh, entendiendo, ¿no? Que pues no estamos ni educativamente, ni políticamente, ni socialmente preparados para hablar de cómo sería un Panamá post-transitista, donde no haya ni siquiera estemos hablando de la posibilidad de extraer oro en medio del corredor biológico mesoamericano, ¿no? Profesor Pinochet, cuando uno ve desde lejos el tema de la elección de un nuevo gobierno en Panamá, habría que llegar a la conclusión de que esta nueva fuerza que ingresa a dirigir el país estaría enfrentada a una especie de corte de los milagros, una cantidad de problemas sociales y económicos que tienen una larga data y que no han tenido en el tiempo la atención debida para encarar los problemas con miras hacia el desarrollo social y económico. ¿Qué sugeriría usted como alternativa para encontrar soluciones que hagan que el país sea realmente gobernable y que haya esperanza en la sociedad panameña de que prospere la idea de que un nuevo Estado es posible con condiciones de soberanía, de entendimiento y diálogo? Es que ahí viene el tema casualmente de uno de los dos grandes retos que estamos planteando de salida que tendría este y los subsiguientes gestiones gubernamentales, que tiene que ver con la articulación, o sea, plantear una unidad entre los distintos sectores sociales. Cuando hablamos de los sectores sociales, nos estamos refiriendo a los sectores laborales, organizados formalmente en estructuras ya que son inoperantes o no. Quiénes son los que realmente son activos, lo mismo que en las a nivel de lo que tiene que ver con el campo, con la producción agropecuaria. Dice, bueno, un diálogo entre la gente de la producción agropecuaria, pero sí, cuando usted mira quiénes están en ese diálogo, los que están en esos diálogos, esas concertaciones participando, son los que representan a menos del 20% de los que están en la producción del campo panameño, ¿sí? O sea, son las grandes empresas agrarias. Entonces, ese 80% que está en el campo, pequeños productores, campesinos, campesinos latinos, campesinos indígenas, bueno, ese 80% no es consultado, no es considerado en esto que se han llamado diálogos. Y si estamos entonces señalando que tiene que haber una unidad con la sociedad panameña y tiene que ser con los sectores sociales, no podemos estar cometiendo las mismas pifias que se han cometido hasta ahora los distintos gobiernos, o sea, de no consultar ni considerar a los que realmente pueden ser parte de la solución y no de los problemas. O sea, mirar directamente a los sectores sociales, mirar a los que están involucrados efectivamente en el mundo laboral, urbano, rural, en los que están día a día señalando las falencias que hay de las políticas del Estado, un estado de inequidad, y lo vemos en la calle a cada rato. Entonces, esa gente tiene que estar considerada en ese proceso que genera esa unidad social, que pocas veces la hemos visto en la historia de Panamá. La última vez que vimos eso fue en los años 70,
pero muerto el que la suscitó, el general Torrijos, muerta esa manera de poder establecer la unidad nacional para poder enfrentar los problemas que tenemos enfrente, ¿no? En la década de 1970 y en la década que siguió, es decir, la de 1980, Panamá alcanzó una estatura mundial desde el punto de vista de las relaciones internacionales. Incluso favoreció la paz en Centroamérica y fue un negociador a favor de otras naciones del mundo. ¿Cree usted que el gobierno que surja en las elecciones del 5 de mayo tendrá las herramientas y la capacidad para recuperar esa imagen progresista, notable y además estratégica en las relaciones en un mundo que se encuentra también en crisis? Mira, yo quisiera decir que sí, yo quisiera decir eso, pero las condiciones que vemos, la historia de los distintos grupos que están ahorita viendo cuál sigue manteniéndose o reemplazando al que está ahorita en el poder. Eh, las biografías incluso de los distintos candidatos me dicen que eso es una especie de quimera. Aquí lo que han mostrado la mayoría de los candidatos, sobre todo los candidatos hombres, ya lo decía hace un rato, ¿no? O sea, todos han ido es a decirle a la embajada norteamericana, aquí estoy yo, que soy el que mejor puedo hacer las cosas de acuerdo a su voluntad. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de gente que se está peleando por quién es más genuflexo, quién entregará más este país y su soberanía a los intereses geopolíticos de esta nación del norte. Y eso no es necesariamente lo que conviene al propio desarrollo interno del país. No digo que no que se mantengan relaciones con este poder geopolítico occidental que es Estados Unidos. Yo no estoy hablando de eso, y lo que yo estoy hablando es que se puede hacer eso que menciona en los años 70. En los años 70, el hecho de que casualmente vimos cuál era el interés nacional dentro del interés geopolítico y de las distintas fuerzas y tener una relación sana con los distintos poderes y países llevó a que se generara un respeto por Panamá. ¿Sí? No ha habido en la historia de Panamá mayor periodo, ¿sí?, con más tiempo de respeto por este país que en ese periodo de los años 70 y parte de los años 80. Ya no te puedo decir que todos los años 80, ¿no? Pero al menos los primeros años de los años 80. Entonces, ese respeto no se va a ganar si se sigue siendo genuflexo, porque pareciera que el respeto que se quiere ganar es el de solamente el de un poder que está en la geopolítica, pero lo único que se está haciendo es, con la genuflexión, con el sometimiento, es poniéndose de alfombra, poniéndose esto como en la fila de los que van a ser utilizados, pero que no se va a considerar cuál es realmente el interés nuestro, ¿no? Entonces, no veo, lamentablemente no veo en los que apuntan a ser los elegidos en esta contienda electoral capacidad, ni vocación, ni voluntad para poder conjugar los distintos poderes geopolíticos en función de los intereses de Panamá, que debería comenzar, parece que se olvida eso, se debería comenzar con el hecho de que tenemos que ser como país neutrales. Tenemos un canal que tiene que ser neutral, pero no es el canal neutral y el resto del territorio y el resto de la sociedad panameña no neutral. No puede ser, eso sería una contradicción. Nosotros tenemos que ser neutrales y ver
en función de los intereses de nuestro país y mantener las mejores relaciones con todo lo que se pueda mientras no nos afecten. Quiero aprovechar que el profesor Pinot es un especialista en el tema de salud. Yo creo que uno de los grandes retos que nos dio la pandemia y que efectivamente nos ha demostrado a través de los distintos gobiernos que todos se han dedicado a la construcción de hospitales, ¿verdad? Y que ha creado una crisis dentro de los servicios de salud, el tema de las medicinas, etcétera, la falta de medicina, de la atención médica que sufre la población, ¿verdad? Eh, ¿qué, ¿Cuáles son los problemas que tendrá que enfrentar el gobierno desde el punto de vista de la forma de abordar el problema de salud en Panamá? Mira, aquí la clave de por qué el sistema, el conjunto del sistema, esto, no miro la institución esta o la institución aquella, el conjunto del sistema Exacto. de la atención de salud en Panamá, la clave está en que se ha dejado avasallar, o sea, ha penetrado en lo profundo de todas sus eh, venas y arterias del sistema un tipo de relación que es la relación mercantil. Estar mercantilizado en la práctica que tiene que ver con el sistema de salud viene llevando a todo eso que observamos en la realidad de cada día que la gente se queja. Porque fíjate, antes, al nacer el Ministerio de Salud, el dilema era salud, esto, salud colectiva, salud preventiva versus salud Creativa. particularizada, ¿sí? Y particularizada y curativa, ¿sí? Que es un trío que es lo mismo, particularizada, curativa y hospitalaria, ¿no? Todo llevarlo a los hospitales, que es todo más caro. O sea, lo que estás diciendo es que no atiendes el problema de salud, deja que se avance en enfermedad, atiende entonces enfermedad. O sea, un sistema basado en atención de enfermedad. Entonces, aquí el dilema a superar era en esas dos, bueno, o salud curativa o salud preventiva. Hoy ese no es el dilema. ¿Por qué? Porque dentro de medidas que se toman en salud preventiva, en la medida que está intervenida las relaciones mercantiles, o sea, de aquellos que están buscando el máximo de la ganancia para la acumulación privada, desdibujan eso, ¿sí? O sea, yo puedo decir, bueno, hay que tener vacunada a la población. Eso es una medida, un tipo de medida preventiva. Pero si yo introduzco las relaciones mercantilizadas que buscan ese máximo de ganancia para los que están involucrados, entonces me voy a encontrar con encarecimiento de esas vacunas, el Estado pagando esas vacunas encarecidas, poniendo a veces más vacunas allí donde ya puede que no sea necesario o dejando de ponerla allá donde debería sí ser necesaria, pero lo que me interesa es solo un gran stock, que el Estado es el que termina financiando eso y que al final, a la postre, ¿quiénes pagamos? Pagamos todo lo que estamos aportado en el Estado. Entonces, haber convertido en, en una relación mercantilizada, una relación en la cual se está buscando o sea, el ánimo de lucro, dicen algunos, ¿no? Ese ánimo de lucro por delante desdibuja también la salud preventiva. Entonces ya la contradicción no es salud preventiva y salud curativa, ¿sí? Es como conjugar ambas, pero sin una práctica y sin una valoración y sin una normativa que sea la propia de la del ánimo de lucro de los que intervienen. Muchas gracias por esa respuesta, profesor Pinot. Ofreceré a cada uno de los participantes 2 minutos para que pueda resumir su participación a lo largo del programa. Esos primeros 2 minutos serán asignados a Reca Shandarimani. Los retos que va a enfrentar el próximo gobierno en materia económica, pues son innumerables, entre ellos cómo manejar la deuda, cómo llevar
revertir la tendencia de esa deuda que está cubriendo gastos corrientes, llevarla a cubrir nuevamente inversiones que sean productivas para satisfacer las necesidades cada vez crecientes en materia de agua, de educación, de salud, de recolección de la basura, para las próximas generaciones, ¿no? También tiene retos importantes a nivel no solo económico, sino de la política económica. ¿Cuál va a ser el papel que va a jugar el Estado? Definir cómo va a recolectar esos impuestos que no están pagando, si va a seguir siendo un facilitador de grandes fortunas que evaden impuestos, que utilizan estructuras opacas para eludir también sus responsabilidades. ¿Cómo va a sacarle pues, para decir, no, el jugo a todos estos, a todas estas nuevas economías que podrían estarse insertando, ¿no?, en el país, en vez de regresar a un extractivismo, entonces tener que hablar de un post-transitismo, ¿no? Todo esto es integral a los debates que hay que tener en educación, cómo mejorar la salud, básicamente eso, ¿no? Y cómo también tenemos un problema a nivel de la democracia participativa, quizás no la formal electoral, ¿no? Pero cómo va a entrar toda la población a jugar un papel en todos estos procesos. Gracias, Reca, por esa reflexión final. Y ahora el turno es para el profesor Roberto Pinot. Adelante. Sigo pensando y creo que allí pues hemos coincidido bastante con Reca, eh, en el sentido de cuáles son esos retos, ¿no? Y yo lo digo lo planteo de la siguiente manera. Un reto es el tener esa visión y convertirla en práctica, lo que se puede llamar como visión sistémica, visión en la cual yo lo que hago aquí y lo que movemos en este ámbito tiene una repercusión más allá y viceversa. Y ver que lo que se está moviendo fuera de nuestro ámbito, de nuestro país, tiene también una repercusión en la nuestra, cuando uno mira esa geopolítica. O sea que no puede ser un, un gobierno que ignore eso. Y no puede ser un gobierno, ignorarlo no es que no sepa que ocurren eventos hacia afuera que pueden involucrar a nuestro país o tienen incidencia directa en el país. No, me refiero es de que el reto es cómo superar eso. Bien, y superar eso pasa por tener en Panamá comenzando a tener una política que tiene que ser de neutralidad. No puede estar afincándose, afiliándose, matriculándose con uno de los poderes mundiales. Tiene que ver qué es lo mejor para el país. Eso por un lado. Lo segundo es que tiene que plantearse entonces una unidad nacional, pero con los sectores sociales. No puede ser una unidad nacional solo con las cabezas políticas del país, porque ellos han sido parte del problema y ya han demostrado no ser parte de la solución. Eso significa que en sectores sociales, bueno, del sector laboral, del sector campesino, hay un organismo dentro de los gobiernos locales que deben participar, y ahí están las juntas de desarrollo local, ¿sí? Que ahí uno encuentra una gama más allá de un determinado partido. O sea, un partido que gana un gobierno local, cuando uno va a esa base que son las juntas de desarrollo local, ahí están gente de ese partido, pero hay gente de otro partido, porque son la gente de las comunidades. Entonces, esto hay que considerarlo, hay que potenciarlo y ser parte de esa gran unidad nacional. Y tercero, ya finalmente, que tiene que manejarse toda esta gestión con un norte que sería innegociable, por cierto, ¿no? Todo esto que se haga tiene que ser dirigido al bien común.
El que no está en ese norte, bueno, lamentablemente tendrá que esperar otro momento en el cual esto no sea el dirigido a superar los problemas que hoy tenemos. Y como método considerar el tema de la democracia participativa, ¿no? Ahora, cuando hemos hablado de la unidad nacional con sectores, ya comenzamos ahí a abrir camino a eso que sería democracia participativa. Así que serían estos tres básicos elementos lo que yo puedo resumir. Muchas gracias, profesor Pinot. Ahora el turno final de resumir todo esto, llegar a las conclusiones del programa, es asignado a Jaime Ford, coordinador de este espacio de análisis y reflexión. Adelante. Definitivamente que hacer un resumen de esta riquísima conversación con dos destacadas personalidades del mundo político y social de este país es grande. Y creo que uno de los grandes retos del próximo gobierno será la comprensión, como lo señalaba en el programa, de la comprensión de la situación geopolítica del mundo y de la región latinoamericana, entendiendo que las políticas nacionales deberían considerar esta realidad y tomar decisiones para enfrentar los problemas posibles y que no puedan y no deben realizarse sin la participación de distintos sectores sociales. Los problemas económicos de Panamá deben entender el carácter de la deuda externa y la manera de afrontar este problema sin afectar a los sectores sociales con menos capacidades. Ello implica, como lo señalaba uno de los participantes, corregir la excesiva evasión fiscal, ¿no? Que permita por lo menos equilibrar la distorsión de que la mayoría de la población es la que lleva la carga. Los poderes del Estado necesitan también ajustes necesarios y eso solo es posible con la aprobación de una nueva constitución que ajuste las reglas de juego, pero que considere a todos los sectores sociales del país y que reoriente el papel del Estado, además de revisar la función de este Estado, el tipo de desarrollo que nos proponemos los panameños, reemplazando el agotado modelo neoliberal. Hace falta una nueva concepción de la educación basada en un Panamá distinto, participativo y humano, donde la extrema pobreza desaparezca, se desarrollen programas para los jóvenes, se afiance el pensamiento crítico y se forme un nuevo hombre panameño. Deberá atenderse la policrisis de la que se hablaba en el programa, que afecta a la calidad de vida de los panameños en materia de salud, ambiente, educación y estabilidad laboral. Es decir, el reto del próximo gobierno es la solución de todos los problemas dentro de una política de participación de todos los sectores y la creación de políticas públicas para enfrentarlas. Y, por supuesto, la recuperación de la confianza de los ciudadanos en las nuevas instituciones del Estado. Muy bien, con estas palabras de Jaime Ford, concluimos en esta ocasión Café Bayano e invitamos a todos los televidentes y seguidores en las redes sociales a participar y a seguirnos a través de las opiniones de los expertos que invitamos a este programa para dar un futuro cierto a la sociedad panameña sobre los temas de interés nacional e internacional. Que pasen feliz fin de semana y los invitamos a un nuevo encuentro dentro de 7 días.